En esta oportunidad vamos a resolver un problema a manera de ejemplo. Vamos a resolver la ecuación seno de x menos e a la menos x igual a 0, utilizando los diferentes métodos que hemos visto para resolver este tipo de ecuaciones. Entonces vamos a utilizar el método de bisección, el método de la regla falsa, el método de la secante, el método de Newton-Raphson y el método de punto fijo. Recordemos que el método de bisección y el método de la regla falsa son métodos cerrados, es decir, estos métodos garantizan la convergencia hacia la raíz, ¿no?, en un intervalo dado bajo condiciones de continuidad. Lo hacen del siguiente modo: el método de bisección utiliza el punto medio para ir aproximando a la raíz, el punto medio del intervalo, y en cambio el método de la regla falsa utiliza la intersección de la secante que define la función con el eje X, ¿no? En cambio, el método de la secante y el método de Newton-Raphson son esencialmente el mismo, solamente que el método de Newton-Raphson utiliza la recta tangente y por lo tanto la derivada de la función en el punto. En cambio, el método de la secante usa una aproximación a la pendiente de la recta tangente en el punto, ¿no? Entonces, son esencialmente el mismo, solamente que difieren en la forma de obtener la pendiente de la recta tangente. En el método de Newton-Raphson exactamente es la derivada y en el método de la secante es una aproximación a la pendiente. Y el método de punto fijo, que lo que hace es llevar todo problema de cálculo de soluciones de una ecuación, lo lleva a un problema de cálculo de punto fijo, ¿no? Para el para el método de punto fijo, por supuesto que tenemos que trabajar un poquito más, ¿no? Tenemos que plantear la función f a partir de la ecuación dada, ¿no? Es decir, si nosotros vamos a resolver la ecuación seno de x e a la menos x, ¿no? Es decir, si tenemos una ecuación de la forma f de x igual a 0, nosotros tenemos que escribir esta ecuación en la forma g de x igual a x. Es decir, el problema de calcular la solución de una ecuación la podemos llevar al cálculo de el punto fijo y viceversa, ¿no? Puede haber varias formas de hacer esto, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tratar de despejar la exponencial, en este caso, y aplicar el logaritmo, ¿no? Entonces, esta sería una forma. Otra forma sería sacar el arco coseno en este punto, ¿no?, y obtener una ecuación de este tipo, ¿no? O simplemente sumar a ambos extremos de la ecuación x y obtenemos también otra forma para aplicar el método de punto fijo, ¿no? Entonces, en el método de punto fijo tenemos varias formas de plantear el problema. Entonces, vamos cómo podemos hacer esto utilizando una hoja de cálculo en GeoGebra. Entonces, abrimos nuestro GeoGebra y recordemos que queremos trabajar con la ecuación seno de x menos e a la menos x, ¿no? Entonces definimos esa función y podemos ver que tiene soluciones. Por ejemplo, tiene una solución en el intervalo 0, 1, ¿no? También tiene solución cerca del 3, ¿no? Puede ser en el intervalo 3, 4, por ejemplo, ¿sí? Y tiene soluciones también más adelante. Podemos centrarnos en intentar calcular las soluciones, por ejemplo, que están en cerca del 3. Entonces, para hacer esto vamos a abrir una hoja de cálculo en GeoGebra. Ahí está. Bueno, la gráfica no me interesa mucho en este momento, así que vamos a poner aquí. Siempre vamos a definir la cantidad de decimales con la que vamos a trabajar. GeoGebra por defecto trabaja con 2.
Trabajaremos por lo menos con 10, ¿sí? Y podemos ampliar un poquito el tamaño de letra para que se vea mejor. Entonces, ¿cómo hacemos? A ver, haremos primero por el método de bisección. En el método de bisección tenemos que definir un intervalo. Vamos a buscar la raíz que está cerca de 3, entonces vamos a trabajar con el intervalo 3, 4, ¿no? La forma en la que aproximamos la raíz por el método de bisección es con el punto medio del intervalo con el que estamos trabajando, es decir, el punto medio de 3 y 4, que sería 3 más 4 partido por 2, ¿no? Entonces, este es el valor de aproximación, ¿sí? Ahora, en el método de bisección lo que vamos haciendo es, ¿sí? El criterio es si la función definida en el extremo izquierdo por la función definida en el punto medio es menor a 0, hacemos una cosa. ¿Qué estamos haciendo en este caso? Estamos viendo lo siguiente. Tengo el intervalo AB, ¿no? Tengo el intervalo AB. En un extremo tiene que ser negativo y en el otro extremo tiene que ser positivo. Calculamos el punto medio y vemos qué es lo que pasa en este punto. Digamos que la función en C sea positiva. Entonces, f de A por f de B es negativo, es decir, tienen diferente signo. Si la respuesta es sí, este es mi nuevo intervalo para la siguiente iteración en el método de bisección y elimino este, ¿no? Si la respuesta fuese no, elimino este intervalo y me quedo con el intervalo CB. En el primer caso, el extremo izquierdo se mantiene, que sería A, y el extremo derecho se convierte viene a ser ahora el punto medio, ¿no? Y viceversa en el caso de que no sea así. Bueno, entonces nosotros ponemos acá, si esto es B, nuestro extremo izquierdo se mantiene, ¿no? Y si fuese falso, nuestro nuevo extremo izquierdo va a ser el punto medio, ¿no? Terminamos con eso. Entonces, lo mismo para el extremo derecho, ¿no? Entonces, si la función evaluada en el extremo izquierdo por la función evaluada en el punto medio es menor a 0, ¿qué hacemos? Hemos dicho, si eso es verdad, el extremo izquierdo se mantiene, ¿no? Y el extremo derecho ahora es el punto medio. Entonces, mi intervalo es AC. Y si no, el intervalo con el que vamos a trabajar es el intervalo CB. Es el intervalo CB. Entonces, mi extremo izquierdo ha cambiado y mi extremo derecho se mantiene, ¿no? Se mantiene, que sería B1, ¿no? Y con eso realizamos el método de bisección. Por ejemplo, vamos a pensar en unas 17 iteraciones. Ahí está, ¿no? Entonces tengo una aproximación, ¿sí?, a la raíz por el método de bisección. Esta es mi aproximación. Entonces, estas son las aproximaciones por el método de bisección. Vamos a pintar con un color. Ahí. Bueno, ¿cómo haríamos por ejemplo, por el método de la regla falsa? Es similar, ¿no? El método de la regla falsa y el método de bisección. Vamos a iniciar en el mismo intervalo. 3, 4. El método de bisección y el método de la regla falsa varían en la elección del punto de aproximación. En el método de bisección es el punto medio, hemos dicho, ¿no? En cambio, en el método de la regla falsa es lo siguiente. Es la función evaluada en el extremo derecho,
en este caso para mí sería E1, por el punto, por el extremo izquierdo, que sería D1, menos la función evaluada en el extremo izquierdo por el punto derecho, el extremo derecho, ¿no? Todo esto dividido entre la función evaluada en el extremo derecho menos la función evaluada en el extremo izquierdo. Bueno, entonces, aquí es donde varía el método de la regla falsa respecto del método de bisección, ¿no? En la elección del punto con el que voy a aproximar la solución de la ecuación. Después es todo igual, ¿no? Después es todo igual. Entonces, igual, comparo. Si la función evaluada en el extremo izquierdo, digamos, por la función evaluada en el punto que he definido, que sería F1, es menor a 0, entonces, si eso es verdad, el extremo izquierdo no cambia. Y si es mentira, ¿no? Y si eso es falso, ¿no? Mi nuevo extremo izquierdo va a ser el punto que he calculado, F1, ¿no? Y hacemos lo mismo en el extremo derecho, ¿no? Si la función evaluada en el extremo izquierdo por la función evaluada en el punto que he calculado es menor a 0, ¿no? Si eso es verdad, hemos dicho que el extremo izquierdo se mantiene. En cambio, mi nuevo extremo derecho va a ser el punto medio, ¿no? Y si eso es falso, el nuevo intervalo va a ser el intervalo con el punto que he calculado y el extremo derecho. Entonces el extremo derecho se mantiene, ¿no? Entonces, de esta manera yo puedo implementar el método de la regla falsa, ¿no? Y podemos ir observando acá, ¿no? Que los dos valores van convergiendo, ¿sí? Los dos valores se van acercando, ¿sí? Aunque en el método de la regla falsa, fíjense que ya desde acá se va repitiendo el mismo valor, ¿no? Es decir, o la aproximación desde acá, desde ya la tercera o cuarta iteración, es muy, muy buena, ¿no? Es muy, muy buena respecto del método de bisección, ¿no? Si nosotros calcularíamos el error en el método de bisección, ¿no? Sabemos que es bastante lento, ¿sí? Sabemos que es bastante lento. En cambio, en el método de la regla falsa, fíjense que ya desde la tercera y cuarta iteración, el error acá ya es imperceptible, ¿no? Entonces converge bastante, bastante rápido, ¿sí? Bastante, bastante rápido el método de la regla falsa en este ejemplo, ¿no? Y eso es natural, ¿no? Porque fijémonos que cerca del 3 la función es casi, casi lineal, ¿no? No tiene grandes cambios. Entonces, en estos casos, como hemos visto, es de esperar que el método de la regla falsa converja bastante, bastante rápido, ¿no? Bueno, otro método importante es el método de la secante, ¿no? Es el método de la secante. ¿Cómo funciona el método de la secante? Igual necesito 2 puntos para empezar, ¿sí? Igual necesito 2 puntos para empezar, pero ahora es directo, ¿no? El método de la secante, si podemos ver acá, en el método de la secante, yo igual necesito 2 puntos, ¿no? Xn y xn-1, 2 puntos para iniciar, y con estos calculo el nuevo punto, ¿no? Entonces, un punto en la primera iteración, un punto en la segunda iteración, que al principio son puntos dados, ¿no? Cercanos a la raíz, y de ahí calculo el tercer punto de iteración, ¿no? Entonces, a partir de esa regla de correspondencia. Entonces, veamos. Entonces, tengo el primer punto, este sería mi xn-1,
Este sería mi xn y calculo el siguiente. Y el siguiente se calcula como el anterior, ¿no? El anterior menos, ¿sí? El anterior menos la función evaluada en el anterior por el punto anterior menos el anterior a ese, ¿no? Todo dividido entre la función en el punto anterior menos la función en el anterior a ese, ¿no? Ahí está, ¿sí? Entonces, ese es el método de la secante, ¿no? Y podemos ver que, fíjense acá, en el método de la secante, en el denominador está el cociente de la función en xn menos la función en el xn anterior, ¿no? Si el método converge, la función es casi cero, y esta diferencia tiene que ser bastante pequeña, ¿no? Este cociente es bastante pequeño en el método de la secante. Y efectivamente, en nuestro caso, ya en la iteración 6, 7, ¿no? Estos valores son prácticamente iguales, ¿no? Rebasa seguramente la precisión con la que trabaja GeoGebra y me da una indeterminación porque ese cociente ya es cero, ya lo toma como un cero, entonces hay una indeterminación ahí, ¿no? Entonces, a partir de acá tenemos ya una excelente aproximación y los demás valores ya escapan a nuestra posibilidad de apreciarlo correctamente, ¿no? ¿Qué pasa con el método de Newton-Raphson? El método de Newton-Raphson lo único que necesita, vamos a pintar el método de la secante con otro color. Entonces, el método de Newton-Raphson solo necesita de un punto de inicio, ¿no? Que en general esperamos que sea cercano a la raíz, ¿no? ¿Qué hace el método de Newton-Raphson? Es el punto anterior, ¿no? Menos la función evaluada en ese punto dividido entre la derivada de la función evaluada en ese punto, ¿no? Entonces, si el método de la regla falsa o la secante converge rápido, esperaríamos también que el método de Newton-Raphson converja bastante rápido, ¿no? Porque simplemente es una modificación. El método de Newton-Raphson es en general mejor que el método de la secante, ¿no? Porque en uno usamos la derivada realmente, la recta tangente, y en el otro usamos una aproximación a la recta tangente. Y efectivamente, desde ya la cuarta iteración, ¿no? Desde ya la cuarta iteración, acá todos los valores son los mismos. O sea, ya básicamente hemos hallado la raíz o tenemos una muy buena aproximación a la raíz y no la estamos mejorando por más iteraciones que hagamos, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con el método de punto fijo? En el método de punto fijo, el problema es que yo debo plantear la ecuación, ¿no? Si yo tengo el método, en el método de punto fijo, hemos dicho, tenemos una ecuación, ¿no? Una ecuación. Tenemos un problema de calcular una ecuación. El problema de calcular una ecuación lo transformamos en el problema de calcular un punto fijo, ¿no? Una ecuación de este tipo, ¿no? Entonces, el paso de acá a acá se puede hacer de varias formas, ¿no? Por ejemplo, algunas de esas pueden ser estas de acá, ¿no? Veamos qué sucede. Vamos viendo qué es lo que sucede con esto. Entonces, veamos qué sucede. Entonces,
La primera forma habíamos visto que era menos logaritmo natural de x, no, del seno de x, ¿no? Y eso lo tenía que ver cuando era igual a x. Entonces, fíjense, fijémonos que tenemos el logaritmo menos el logaritmo del seno de x. Y lo que puede hacer es identificar estas raíces, ¿no? Aquí está, son las raíces que habíamos visto, ¿no? ¿Qué esperaríamos nosotros en este caso? Recordemos que una de las condiciones para la convergencia en el método de punto fijo es que la derivada de la función sea menor a 1, por ejemplo, ¿no? La función, si bien puede crecer, que crezca bastante lento. En este caso no va a ocurrir eso, ¿no? Fíjense que la pendiente de la función es bastante grande. Entonces yo esperaría que, o esperaríamos que el método quizás no converja. Entonces veremos qué es lo que sucede, ¿sí? ¿Cómo implementamos entonces el método de punto fijo? Eso es inmediato. Entonces, que empezamos desde el 3, ¿no? Y el método de punto fijo es simplemente la función, en este caso sería g de y1, ¿no? Esa es la iteración. ¿Y qué es lo que sucede? Fíjense, los valores van variando demasiado, ¿no? 1.9, 0,0, 2.5, 0.6, 0.56, 0.6 y otra vez 1 y luego 2. Evidentemente el método no converge. El método de punto fijo en este caso no está convergiendo, no estamos pudiendo a partir de este método hallar a la raíz que está cercana al 3, ¿no? Por más que estamos bastante cerca. Puede pasar que esto dependa del punto en donde estamos trabajando, desde donde estamos iniciando, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo pongo 4? ¿No? La situación es peor. O desde el 2, ¿no? Evidentemente no hay convergencia. O tal vez podemos hallar la otra raíz, la que está cercana al 1. A ver, ponemos 1, tampoco, ¿no? Entonces, el método en este caso falla, ¿no? Podemos intentar con las otras dos ecuaciones que hemos sacado. Una era el arcoseno, ¿sí? El arcoseno de e a la menos x, ¿no? Igual a x. En este caso estaríamos viendo esto. Fíjense que en este caso ni siquiera voy a poder alcanzar a la raíz que está cerca de 3, ni siquiera la reconozco, ¿no? Por la forma en la que he definido la función. ¿Sí? No la voy a poder ni identificar. Quizás la que está cerca de 1, a ver, veamos. ¿No? Entonces, veamos con el 1. Y sería de J1. Tal vez es así podamos acercarnos. En este caso hay convergencia, hay una convergencia bastante buena, ¿no? En este caso podemos, mediante el método de punto fijo, estoy pudiendo calcular este valor, ¿no? Este valor de acá, ¿sí? No es tan bueno, pero converge, el método va convergiendo, ¿no? Hallar la raíz que está cerca del 3 es imposible, ¿no? Hay divergencia, ¿sí? Inicio cerca del 3 y en realidad me acerco a la raíz que está cerca de 1, ¿no? Pero no voy a poder calcular la raíz que está cerca del 3, la segunda raíz, ¿no? Bueno, eso depende bastante, como estamos viendo, eso depende bastante de la forma en la que yo plantee la ecuación de punto fijo. Podemos buscar algo más sencillo, ¿no? Como habíamos visto, el seno de x menos e a la menos x más x, ¿no? Esta función igual va
voy a poder identificar a las dos raíces, ¿no? Aquí y aquí. Veamos si el método de punto fijo converge en este caso. Igual, pondremos desde el 3 y sería Q de K1. Y veamos si hay convergencia. ¿No? Converge, ¿no? Podemos ver acá que converge velozmente al punto fijo o a la raíz de la ecuación, ¿no? Vamos acá. 3.096, 36, 39, 324 y sigue, ¿no? ¿Qué método ha dado mejores resultados? El método de Newton-Raphson es el método por excelencia, como habíamos dicho, ¿sí? En realidad, la solución de la ecuación se puede calcular con mayor precisión, es 3.096, 36, 39, 32, 24, 10, 65. Hemos obtenido una buena aproximación utilizando todos los métodos que hemos visto, ¿no? En el caso del método de bisección, tenemos una buena aproximación de por lo menos los primeros 3 dígitos decimales. Y a partir de ahí, ya con el método de la regla falsa, tenemos una muy buena aproximación, hasta 10 cifras decimales de exactitud, ya desde la tercera, desde la cuarta iteración, ¿no? Lo mismo para el método de la secante, desde la sexta iteración, ¿no? El método de Newton-Raphson desde la cuarta iteración, ¿sí? El método de punto fijo desde la octava iteración, por lo menos. Tenemos una precisión de por lo menos 10 cifras decimales. Bueno, espero que les sea útil. Muchas gracias.